Adelante, siguiente. No, pero está realmente muy interesante. Bueno, le toca el turno a mi primo. Algunos ya lo conocen, repite Pechacucha, de segunda edición. On estem, d'on venim i cap a un puto sonam. Bueno, este es el título de Miguel Ángel Aguiló. Estudia en estos momentos arquitectura en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, estudios de fotografía digital, profesor en prácticas de eines informáticas de primer y segundo curso de arquitectura. Colaboradores: Pau Balanco, que también es licenciado en periodismo en estos momentos. Pues adelante, todo tuyo. Chilla un poquito. Vale. ¿Se me oye? Sí. Bueno, esperamos repetir. Ya que me hacen repetir, esperemos hacerlo bien. Vale, gracias. Al empezar a buscar gente para este Pechacucha con la intención de que fueran no arquitectos, me di cuenta que los pocos amigos que tengo fuera de la profesión, en su mayoría, son antiguos compañeros de clase. Al reunirnos para empezar a pensar en el tema de la presentación, vimos que las primeras características que hoy nos unen son básicamente dos. La primera, somos jóvenes en proceso de formación. Algunos estamos estudiando la primera carrera, otros la segunda, otros hacen un máster y quien tiene suerte consigue una beca por 6 meses para seguir formándose. Y la segunda es que nuestro objetivo es morir en Mallorca, llamarlo morriña, nostalgia, egocentrismo. El caso es que la voluntad de salir a los 18 se ha convertido en el deseo de volver a los 23. Quizás todo esto venga motivado por el panorama que se nos viene encima. Esta imagen os sonará, es con la que definía a Vicens hace unos meses, la metáfora del egipcio. La recordaré brevemente, pero esta vez empezaré por los primeros y me extenderé con los últimos. Como sabéis, en el episodio de Moisés, en el Mar Rojo existían 3 posiciones. Los judíos, aquellos que ya han salido del agua y se creen que se han salvado de la crisis, pero que aún les quedan 40 años de vagar por el desierto. Los egipcios, que ven cómo la ola se les viene encima sin que puedan hacer nada para remediarlo. Creo que esto ya queda bastante claro. Y los preegipcios, personas en proceso de formación, es decir, nosotros, a los que la crisis no les afecta directamente, pero que de un momento a otro tendrán que tirarse al agua. La diferencia fundamental entre este último grupo y los demás es la capacidad de reacción y la manera de enfrentarte a lo que se viene encima. Por un lado, te puedes tirar en plancha, pegarte la gran hostia e intentar chapotear con más o menos éxito. Y por otro, te puedes preparar antes. Te puedes poner un neopreno, unas gafas de bucear, coger unos patos, y hasta si quieres una metralleta. Pero todo esto no va a evitar que al fin y al cabo tengas que usar las piernas para salir a flote. Pero bueno, dejemos por un momento todo esto de las metáforas, todo esto está muy bien. La cosa en realidad es que la situación pinta un poco negra. La perspectiva para los jóvenes de hoy son difíciles. Seremos la primera generación que viva peor que la de sus padres, pero paradójicamente seremos los mejores formados, lo que significa que estamos demasiado preparados para los puestos a los que aspiramos. Vale. La cosa al parecer está complicada y encima la televisión, los periódicos y ahora yo no te lo dejan de recordar. Al final lo mejor es intentar evadirte del mundanal ruido y ahora que han cerrado Mega Upload, aprovechar para culturizarte un poco. Yo empecé por leer a Jorge Manrique y me encontré con un verso de coplas por la muerte de su padre que me hizo pensar que quería compartir con vosotros. Os leo. Recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Como en nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquí era una pasada dramática. Entonces, podríamos plantearnos si realmente cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo, por ejemplo, el único pasado que conozco es el mío, y no es otro que mi niñez. Y cuando pienso en mi infancia, es inevitable que evoque los cálidos y dulces meses de verano. Mis veranos, y por extensión mi infancia, giraban en torno a 2 hechos rutinarios. Por las mañanas iba con mi madre a un hotel cerca de casa que hacía las funciones del centro social del barrio, donde todos los mayores conversaban y hacían el vermut. Mientras tanto, los niños nadábamos en la piscina tirándonos en la cabeza donde no se podía. Luego, por las tardes, después de comer, me pasaba las horas sentado en el porche jugando con mis perros y viendo a los vecinos pasar. Los mismos con los que había estado en el hotel y con los que había compartido conversaciones acerca del tiempo y el estado del mar. Ahora, con suerte, te dedicaban un saludo o
o se paraban para seguir conversando sobre cosas intrascendentes. Más adelante, ese hotel del que hablaba acabó siendo abandonado entre leyendas varias. Lo que antes era un centro social para las familias del barrio acabó por convertirse en un nuevo lugar de reunión para los adolescentes, entre los cuales se encontraba mi hermana y yo, claro, por añadido. Tampoco hacíamos nada distinto, nadábamos, conversábamos y procurábamos llegar a casa antes de que encendieran las farolas. En la actualidad, el hotel ha resurgido de sus cenizas y gracias a un buen lavado de cara se ha convertido en un hotel 5 estrellas superior, donde hay 50 tipos de gin tonic y los camareros te tratan de usted. En él ya no hay aquellas familias del barrio, sino forasteros ajenos a nuestra isla. No me malinterpretéis, no digo que la culpa sea suya, sino más bien nuestra. Lo que antes considerábamos parte de nosotros, ahora lo hemos abandonado para considerarlo propiedad de otros. Si recordáis, hace unas diapositivas mencionaba a mi hermana, que se trasladó a la casa del porche en el que yo pasaba las tardes, pero la situación ha cambiado, se ha introducido una nueva variable. Ha colocado una plancha de acero sobre los barrotes que delimitaban los escalones donde yo pasaba las tardes. Aquella verja que permitía la visión hacia el interior y, como es lógico, hacia el exterior, servía básicamente de medida disuasoria para los ladrones. Ahora, además, impide que ojos ajenos se entrometan en la vida del hogar. Esto, evidentemente, no es cosa de mi hermana, al menos no solo de ella. Hoy día, mientras nos cerramos físicamente y nos aislamos del mundano ruido, abrimos perfiles en Facebook y los hashtags de Twitter son nuestros nuevos centros sociales. Es decir, resumiendo, nos socializamos virtualmente. Y yo, después de todo esto, me vuelvo a preguntar, ¿realmente cualquier tiempo pasado fue mejor? Woody Allen nos enseña en su última película que hay que dejar de mirar el pasado y centrarnos en el presente, enfocar toda nuestra atención para poder recordarlo con nostalgia en el futuro. Yo no sé si el pasado fue mejor, pero desde luego el presente debería ser peor que el futuro. Y ahora, para acabar, un apunte sobre la diversidad. Hay una frase que he recordado siempre desde que leí el libro Queridos mallorquines. Es cuando un payés de Aragó le pregunta al autor, ¿y qué es más grande, Mallorca o fuera Mallorca? Yo a ese payés, evidentemente, yo le diría que fuera Mallorca es mucho más grande que Mallorca. Pero si nos vamos todos, la isla se le va a quedar muy grande a los que se queden aquí, que probablemente sean, y con todo mi cariño, viejos y barrudos rodeados de forasteros. Porque, como ocurrió con el Concordia, aunque la cosa pinte chunga y el capitán y ahora su madre nos abandonen, si nadamos todos a la par, con fuerza y decisión, hacia un mismo objetivo, la solución puede estar más cerca de lo que creemos. Muchas gracias.